Hola, buenas noches. Mi nombre es Gerson Fernández y le vamos a dar solución a la tarea de desarrollo de aplicaciones multicapas. En este caso venimos trabajando un proyecto sobre facturación, donde tenemos esta base de datos con una cantidad de tablas anteriormente creadas y lo estamos desarrollando en C# utilizando formularios de Windows Form. En este caso tenemos un proyecto llamado Solución Capas de Diseño Moderno, donde la idea de la donde la idea de la multicapa es seccionarla en tres secciones, donde estaría capa presentación, que sería la que el usuario puede visualizar, la capa lógica, donde se desarrollan las funciones y métodos para y interactúa directamente con la capa presentación. Y la tercera sería la capa acceso a datos, que sería la que controla los accesos y interacción que haga con la base de datos. En este caso iniciamos con la capa presentación, que tiene referencia por en, que solo tiene referencia con la capa lógica de negocios, y la capa lógica de negocios solo tiene referencia con acceso de datos, es decir, solo puede relacionarse la capa de presentación con la capa lógica y la capa lógica con la capa de acceso de datos. Acá en la capa presentación tenemos el login, tenemos también una pantalla de form principal y tenemos un submenú que en la actividad se requirió el submenú seguridad con el CRUD de admin seguridad y el CRUD de empleados. Estos formularios tienen interacción con los métodos de la capa lógica y acá tenemos la clase validar usuario, que es la parte lógica del login, donde interactúa directamente al login, y en este clase de validar usuarios tenemos que hacer la validación. Acá declaramos la referencia, acá instanciamos a la clase acceso de datos y acá tenemos el método validar usuario, que selecciona de la tabla de empleados desde la tabla de seguridad donde el usuario sea el que esté en la base de datos y hace una serie de comparaciones donde le da acceso o no. Tenemos otra clase llamada clase de empleados, donde va a usar referencia a la capa de acceso de datos y acá se declaran las referencias, acá se declaran las instancias y acá comienzan los métodos. En este caso tenemos el método tener empleado, la lista de empleados, guardar empleado, consultar empleado, filtrar empleado, consultar rol, eliminar empleado. Todos estos métodos se llaman, se utilizan en la capa presentación haciéndole referencia a esta clase llamada clase empleados. De igual manera tenemos la clase admin seguridad, donde funciona básicamente igual, está referenciada la capa acceso de datos. Acá está instanciada a la clase CLS acceso de datos. Acá comienza ya la metodología, donde va a llamar, donde se va a llamar obtener administradores y va a seleccionar el ID del empleado, el usuario, la clave, la fecha y el usuario quien lo modificó de la tabla seguridad. Acá también va a tener otro método para modificar los valores que habíamos traído anteriormente. Acá tenemos añadir un nuevo usuario. Acá tenemos el comando de actualizar. Tenemos el comando de insertar
eliminar un usuario y ejecutar el comando de eliminación de usuario. Finalmente, en la última capa, que sería la capa acceso de datos, tenemos la clase CLS acceso de datos, que es por la que está interactuando la capa lógica donde están todos los métodos. Acá hacemos la referencia a cómo se va a tratar los datos, y acá tenemos la referencia a la conexión a la base de datos. Básicamente en esta CLS parámetros declara los parámetros por la que va a utilizar los valores, y aquí en CSL acceso de datos se determina la interacción que va a ocurrir con la base de datos. Entonces compilamos el programa. Acá tenemos la interfaz. En este caso tenemos usuarios prueba, accedemos, inicio sesión. Antes de iniciar sesión comprobamos que si de mensaje de usuario contraseña no encontrada para la verificación, la parte de la lógica en el sistema. Entonces aquí ya hice la comprobación, la validación de usuario. Ya teniendo el usuario y la contraseña admitida por la base de datos, nos lleva a la pantalla principal, donde acá tenemos una serie de submenús. En este caso nos pide mostrar el CRUD de empleados. Todo esto utilizando la multicapa. En este caso tenemos esta pantalla que se llama FRM lista empleados, donde nos va a traer una lista completa a partir de un data grid, donde nos va a traer la ID del empleado, el nombre, el número de documento, la dirección, teléfono, email, rol, DTM, la fecha de ingreso, la fecha de retiro, datos adicionales que sería la parte de los comentarios, la fecha de la última modificación y el usuario que lo modificó. En este caso tenemos tres opciones: agregar, editar o eliminar. Acá en editar perfectamente podemos cambiar el nombre, prueba. Acá podemos añadir más números. En los comentarios, realización de pruebas. Tenemos la opción de también cambiar el rol del empleado, la fecha de ingreso o determinar si está activo. Acá le damos a actualizar y nos dice guardando empleados, donde se modificó el nombre prueba y el documento 12346. Vamos a aceptar. Se realizaron cambios en la base de datos. Salimos. Ya podemos verificar que se cambió el nombre de prueba, cambió el número de documento y no le hicimos ningún otro cambio. En este caso también le cambiamos los datos adicionales. Acá también tenemos la opción de agregar, donde nos pide nombre de usuario, un documento, una dirección, un teléfono, un correo, un rol de empleado, una fecha de ingreso
datos adicionales, realizando pruebas. Y ingresamos los datos. Acá nos dice que se realizaron los cambios en la base de datos. Salimos, ya lo hemos añadido. Podemos eliminar también. Se eliminó completamente de la base de datos. En el PDF también nos pide el menú seguridad, donde básicamente es una lista donde le muestra el ID del empleado, el usuario y la clave para tener acceso al sistema. Pide la última fecha de modificación y el usuario quien lo modificó. En este caso también tenemos las opciones agregar, editar, eliminar y salir, en donde si editamos, en este caso se edita el usuario, podríamos poner admin prueba y la clave admin prueba también. Actualizamos la fecha de hoy y ahí nos indica que se realizó el cambio correctamente. Entonces si iniciamos otra vez con la clave admin nos va a indicar que el usuario o contraseña no existe porque de hecho lo cambiamos, pero si utilizamos la nueva clave admin prueba y admin prueba, nos damos cuenta que la validación de usuario sí funciona. Acá también tenemos la opción de agregar el usuario al azar. Y lo agregamos. Ya vemos que agregó un usuario, donde también lo podemos verificar. Acá lo podemos verificar también, Gerson. Se podría decir que ese crew también está funcionando. De igual manera nos da la opción de eliminar. Ahí se eliminó el usuario. Y así damos por concluida esta actividad. Muchas gracias.